Ya, ahora sí, estamos grabando. Gracias ahí, Constanza, por el aviso. Repasemos nuestra planificación. Hoy día vamos a ver gestión de personas en el Estado y probablemente avancemos un poco más allá de lo que está originalmente planteado ahí y pasemos al proceso de empleo específicamente a ver lo que es los análisis de puestos y las descripciones de cargo, que es lo que son. Entremos en materia. Igual les quería comentar un anuncio que probablemente el próximo miércoles de las 3 en adelante nos acompañe un invitado, entre comillas, que se llama Rodrigo Sandoval. Él fue director del Departamento de Extranjería, director de Migraciones en el gobierno anterior, estuvo cerca de 3 años en esa función, y la idea es que él nos cuente su perspectiva, no solo desde el punto de vista de la importancia que tiene el tema de la migración para el país, sino también nos aporte su experiencia en el aparato público desde la óptica de si las normas, estas reglas que tenemos tan estrictas de cierta manera en el sector público, contribuyen o no a la gestión que muchas veces se pretende implementar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué se hace esto? Bueno, que ustedes tengan una visión más completa de lo que es el Estado, de la que solamente les transmito yo en esta clase. Entiendo que también naturalmente hay otras asignaturas en las cuales también les caracterizan el Estado. Pero a mí me interesa que desde el punto de vista de la gestión de personas, nosotros seamos capaces de ver qué obstáculos legales hay, qué es lo que está pasando en el Estado, y eso naturalmente, para complementar esa visión, hay texto, está la materia, están las leyes, pero parte importante de hacerse una idea, una imagen de algo, es también escuchar a personas que han podido gestionar temas relevantes en el Estado y que ellos les puedan contar a ustedes si eso ha sido en definitiva las normas, ¿cierto? O cómo se administran las personas en el aparato público, si eso finalmente ayuda, ¿cierto?, a que ellos puedan gestionar adecuadamente los distintos recursos y alcanzar las metas que se han propuesto. Entonces la idea es que complementemos esta visión que yo voy a tratar de cerrar en este bloque y la comprometemos con este invitado. También ahí tengo 2 invitados posibles más, que también son para la parte de las 3 y cumplen la misma finalidad. Uno es el ex subsecretario de Medio Ambiente, que también va a estar probablemente el día 19, y un ex ministro que también estoy por confirmar. Entonces con eso yo creo que ustedes se van a quedar con una idea de lo que es el Estado, más o menos de cómo funciona, cuál es el estado del arte, y también no solo el punto de vista del conocimiento, porque no decirlo también en lo personal, vayan teniendo alguna noción respecto a qué es lo que van a enfrentar en el futuro, porque según recuerdo ustedes son alumnos de 4º año y la primera pregunta que uno ya empieza a hacer desde el punto de vista ya más humano es si uno está preparado o no para enfrentar el campo laboral, si tiene conocimiento, qué es lo que va a enfrentar. Muchas veces al aparato público se le asigna una caricatura, que yo se lo he comentado, que el funcionario público es rojo, que todo es antiguo, que es lento, etc. En alguna medida, algunas de esas cosas pueden tener algún acierto. Yo soy de la idea que no, y como profesor de esta asignatura siempre les transmito que es raro que trabaje toda la gente mala o floja en el aparato público y en el sector privado trabaje toda la buena. Eso es como una caricatura. Y evidentemente lo que hemos repasado en esta primera parte del curso es tratar de caracterizar el sistema de administración pública y de gestión de personas en específico y ver si eso contribuye a que la gente en el fondo pueda entregar su mejor aporte a la gestión pública. Entonces yo creo que esa es la orientación que hay que tener, porque no es que la gente nazca con una determinada condición, sino lo que ocurre finalmente es que hay ciertos sistemas, ciertas organizaciones que promueven en mayor o menor medida el desempeño de la gente. Por lo tanto, a lo mejor algunas diferencias que hay las encontramos en ese punto. También cuando las personas comparan el Estado con la empresa privada, bueno, no todas las cosas en la empresa privada funcionan bien, eso también es una falacia. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un problema con la compañía que les provee el telecable, la compañía celular, y díganme si uno llama hasta por teléfono y se demoran media hora a veces en atenderte y muchas veces no te resuelven el problema. Entonces ahí yo creo que hay que tratar de objetivizar esa mirada, y en general mi opinión es que cuando uno enfrenta esas críticas, uno tiene que, como profesional, administrador público, que tiene este ramo,
tratar de abordarlo de manera como sistémica, es decir, mira, en realidad lo que pasa en el Estado es que hay poco incentivo al buen desempeño, tenemos un sistema de gestión de personas que está obsoleto, que está fundado en la planta, pero nosotros vimos en el curso de gestión de personas cómo en realidad la cantidad de funcionarios que se desempeñan a contrata ha crecido exponencialmente. Hay un sistema de meta que está asociado a bonos de desempeño, pero nosotros también revisamos que no siempre, que generalmente los servicios logran cumplir el 100% de esas metas. Por lo tanto, ahí uno tiene que hacerse la pregunta si efectivamente esas metas están permitiendo a las instituciones públicas mejorar su desempeño o finalmente se han transformado en un mero instrumento por el cual los funcionarios reciben una asignación adicional. Por lo tanto, eso es lo que hay que mirar. Cuando uno hace un juicio del Estado hay que decir, mira, está bien, pero esto se da en este contexto. Sigamos con eso. Aquí quedamos. Antes les quería compartir algo, para darles como el último mensaje, que suelo abrir como el curso siempre con un mini monólogo. Miren, este libro es de gestión de personas en el Estado, ya, para que vean que estas cosas no son solo ideas que yo tengo. Y está hecho por distintos centros de estudio que, si uno quisiera incluso analizar estos centros de estudios políticamente, a qué signo pertenecen, están casi todos representados. Está el CEP, está Chile 21, está Espacio Público, está Libertad y Desarrollo. Por lo tanto, es bien global. Y fíjate que en este texto, que es de gestión de personas en el Estado, les quería mencionar solo una cosa. Dice, en este párrafo, dice, a tal fin centramos nuestro esfuerzo en dos áreas específicas respecto a la modernización del Estado. Y dice, respecto a la gestión de personas, que es lo primero que nombra, dice que es un área crítica largamente postergada y que creemos que debe ser abordada más temprano que tarde. O sea, también existe la visión del mundo desde el punto de vista académico, si uno lo quisiera decir, que el tema de gestión de personas en el Estado tiene cierto nivel de abandono o de rezago respecto a otras áreas que se han modernizado dentro de la gestión pública. Por ejemplo, yo valoro positivamente lo que es mercado público, que si bien es una herramienta que enfrenta algunas críticas, ha permitido efectivamente modernizar el Estado. Valoro también todas las iniciativas que son para reducir la burocracia dentro del Estado. Nombramos los trámites que se hacen en el registro civil, cómo se hace la creación de renta por el servicio de impuesto interno, etc. El problema es que no todo eso es la norma general del Estado, sino que en muchas instituciones también enfrentamos rezago, problemas tecnológicos, malos sistemas de información, capacidades de liderazgo, de gestión de equipos deficientes, etc. ¿Cuál es el mensaje final de esto? Es que independientemente que si a ustedes les gusta esta asignatura o no, que puede ser algo que sea parte de sus preferencias, tienen que saber que siempre que ustedes quieran hacer un cambio o quieran gestionar algo, las preguntas de gestión de personas tienen que estar en aquellas labores que ustedes quieren realizar. Si ustedes les encargan modernizar un área del servicio público en el cual se desempeñan, no vayan solo a lo técnico, tienen que considerar variables de gestión de personas. Y a veces las variables de gestión de personas tienen el problema, por así llamarlo, que no son tan exactas. Por ejemplo, yo puedo saber que si nosotros queremos automatizar un determinado procedimiento, yo debo capacitar a la gente. Y a lo mejor eso es como más fácil de ver. Pero a lo mejor si yo quiero automatizar un procedimiento y eso involucra un gran cambio en la organización, a lo mejor también lo tengo que hablar con la asociación de funcionarios. Y eso es quizá algo más político, por así llamarlo, parte de la política organizacional, pero que son factores que también hay que considerar. O sea, siempre que ustedes estén viendo nuevas cosas implementar en los servicios en los cuales ustedes trabajen, tienen que considerar el factor humano, tienen que considerar los stakeholders que tiene la organización, tienen que hacer ese análisis completo. Hay muchos proyectos de modernización, particularmente en el Estado, que fracasan, y fracasan por el factor humano. En general los proyectos fracasan por factores humanos. Porque cuando se decide implementar un determinado proyecto o hacer un determinado cambio, en general eso se hace con que alguien lleve un Excel o presenta un PowerPoint, una plantilla, y lo presenta un determinado grupo de personas que toman la decisión.
Y cuando eso uno lo ve esquemáticamente, proyectado en una pantalla, se ve perfecto. Pero a la hora de implementarlo, algo pasa. Algo siempre pasa. Y en general lo que pasa no tiene que ver con que se calculó mal cuánto costaba, no tiene que ver con que la tecnología que se consideró que tenía que estar disponible finalmente no lo estuvo, sino que al final lo que ocurre es que los problemas que enfrentan la organización y por las cuales muchas de sus propuestas o ideas de mejora fracasan es porque no se considera el factor humano. Entonces, más allá de que si ustedes quieren trabajar en gestión de personas en el futuro, no, sí tienen que considerar siempre que la variable humana está presente en todas las cosas que ustedes van a ver. Fíjate que hay otra cosa interesante, que veía recién un texto también que se dedica a la gestión del Estado, que este texto lo que hacía era poner ejemplos exitosos de servicios públicos en toda Latinoamérica. Y ellos medían la calidad del liderazgo, medida en base a la opinión de la gente que es dirigida. Y encontraban siempre una correlación entre la calidad del liderazgo y el clima laboral. Era muy raro que estuviera mal evaluado el liderazgo y hubiera un buen clima laboral. O que hubiera un buen liderazgo y un mal clima laboral. En general, tanto el clima laboral como el liderazgo van asociados. Por lo tanto, la capacidad de liderazgo que haya dentro de instituciones públicas también es un activo importante cuando nosotros queremos hacer las cosas de una manera distinta, porque siempre la invitación en este curso va a ser que reflexionemos respecto al Estado, pero reflexionemos de qué es lo que nosotros vemos y qué es lo que creemos que debería hacerse. Como siempre les cito, me quedó grabado que la gente cambia, todavía sigue estando en la visión de la carrera. Bueno, cambiemos, hagámoslo alguna vez, cambiemos, hagamos cosas que nos permitan avanzar. Fíjate que en estos datos que están en esta lámina, que son que en el sector público existen 6 escalas de sueldo distintas, cuando uno ve, y lo vamos a ver más adelante, analiza las remuneraciones, ya sea en cualquier organización, sea pública o privada, el primer criterio que uno define es que exista equidad externa. Denme un segundo, porque tengo un problema de... Ya. Lo primero que uno dice, ¿qué es la equidad externa? Bueno, la equidad externa es que los sueldos que paga mi organización sean congruentes con lo que las remuneraciones de mercado. Y lo otro es la equidad interna, ¿cierto? Y la equidad interna que es, bueno, que los sueldos que se pagan dentro de la organización sean congruentes entre sí. ¿Qué quiere decir que sean congruentes entre sí? Que si a una secretaria de un gerente, por decir cualquier cosa, gana 100.000 pesos, la secretaria de una persona que ocupa la misma posición, gerente, gane la misma remuneración o esté más o menos en una misma banda. Entonces, ¿cómo podría eso llevarse al aparato estatal, ¿cierto? Bueno, uno diría que la equidad interna existe entre los distintos servicios públicos y la equidad externa es si los sueldos que paga el Estado en determinadas posiciones son congruentes o tienen relación con los sueldos de mercado para cargos similares. Y fíjense que ya en la equidad interna, se me corrió la lámina, ya en la equidad interna tenemos problemas, porque en los servicios públicos no se pagan las mismas remuneraciones. Y vimos que hay 6 escalas de sueldo distintas. Y yo les mencioné adicionalmente que en la ley de presupuesto vienen artículos que dan asignaciones especiales a algunos servicios públicos. Entonces, en realidad lo que pasa en las distintas organizaciones del Estado es que hay una gran mayoría que sí funciona con la escala única de sueldo, pero hay otro porcentaje que podría ser un 20, un 30% que funciona al margen. O sea, dentro del mismo Estado no hay equidad interna. Yo los invito a que un día revisen en la página de los gobiernos transparentes lo que gana la secretaria de un ministro y se dan cuenta que cambiando de ministerio el sueldo les va a cambiar un montón. Entonces, ¿es eso lógico? ¿Está eso bien? Esas son preguntas que hay que hacerse. Porque si bien tiene que haber cierta libertad para definir algunas remuneraciones de la gente que quizás es más de confianza o los estamentos más políticos que tienen las organizaciones, particularmente los ministerios, también uno podría preguntarse, bueno, pero ¿eso es a libre albedrío o debería haber cierta lógica, ciertas bandas salariales, cierto rango? Por ejemplo, un jefe de gabinete que tiene un magíster o un doctorado de un ministro tiene que ganar lo mismo que uno que no lo tiene. Son preguntas, ¿cierto? Que en algún minuto hay que hacerse.
Si uno se la hace y quiere seguir con lo que tiene, bueno, no hay nada de malo en eso, yo no lo critico. Lo que en el fondo apunto es que veo que a veces el análisis no está hecho, porque no puede haber una variabilidad tan alta. Es extraño que una persona que, por ejemplo, hace la misma función en un ministerio respecto a otro ministerio de similar tamaño, comparable, ganen de repente remuneraciones también diferentes. Entonces, eso hay que mirarlo y impide, ¿cierto?, que haya cierta equidad interna entre los servicios públicos. Y también creo que acá sería interesante que en el futuro, si hay alguna otra reforma al Estado, se incluyan más posibilidades de carreras dentro de la administración pública. Porque hasta el día de hoy, la única como carrera funcionaria que uno podría llamar como interservicios son los concursos de tercer nivel jerárquico. ¿Recuerdan que cuando revisamos los concursos de tercer nivel jerárquico, podía postular a esa posición todas las personas que estuvieran en la planta de un servicio público o que estuvieran a contrata por lo menos 3 años de antigüedad? En todo el resto de los cargos no hay mucha promoción interservicios públicos. Las promociones están solo dadas al interior de cada servicio público. Bueno, esto lo revisamos, ¿cierto? Los estamentos administrativos y auxiliares solo se asciende por calificaciones. De no existir distinciones, solo queda la antigüedad. Bueno, en realidad la gente asciende, para ser bien franco, asciende en general por la antigüedad. Casi todos los funcionarios del servicio público están evaluados de manera extremadamente positiva y un gran porcentaje de ellos se encuentra en los tramos máximos de evaluación. Es decir, a una escala de 1 a 10 puntos, muchos están evaluados o calificados con 10 puntos. Por lo tanto, donde no se puede diferenciar por desempeño, la única diferencia que queda es por la antigüedad. Y naturalmente a uno le asoma que si la antigüedad es el principal criterio de ascenso de la gente, algo habría que replantearse, porque si bien la antigüedad puede ser una fuente de mérito, no es todo el mérito para acceder a otro cargo. Fíjense este dato interesante. En el sector privado, el índice de ausentismo es de 8,5 días al año. Y en el sector público es casi el doble, es 15,12 días al año. ¿A alguien se le ocurre por qué puede existir esa diferencia, no? Hay cierto incentivo. Uno podría, en el fondo, decir, mira, en realidad la gente del sector público tiene mayor inamovilidad que las personas del sector privado. Lo que hace que al sentirse más segura quizás presenten más licencias. No lo sé, podría ser una teoría. Otra es que el tema de las licencias médicas funciona distinto en el Estado respecto al sector privado. En el sector privado, si tú tienes una licencia, por ejemplo, de 5 días, los 3 primeros días no te los pagan. Es más, tú tienes que ir a recuperar los 2 días que sí te van a pagar, no en tu empleador, sino que tienes que ir a Compin y hacer el trámite para que te paguen esos 2 días. En el Estado el sueldo se paga 100% a todo evento. No existe ese descuento de días. Ni hay que ir a buscar esos días a otra entidad, sino que en el Estado está garantizado que no importando la duración de tu licencia, siempre se te va a pagar el 100% de la licencia. Yo en algunos servicios, eso no lo hago hace mucho tiempo, hice análisis de licencias médicas, porque me parecía que era que se podía un poco uno hacer una especie de zoom de entre los datos. ¿Y qué es lo que veía yo cuando analicé licencias médicas en un servicio público? Veía que existía la duración y existía la frecuencia. Esto es para darle un ejemplo de que en general los datos, si uno puede hacer como algún tipo de análisis que te pueda dar información. ¿Qué quiero decir con que existía la duración y la frecuencia? Por ejemplo, una persona puede tener muchos días, una alta duración y poca frecuencia. ¿Qué significa? Que esa persona tuvo una licencia larga. Si tuvo una licencia larga, yo puedo asumir que la persona tiene una enfermedad grave, lo cual a lo mejor incluso podría ser de interés para el servicio de abordar respecto a conocer la situación en que se encuentra el funcionario. Pero ¿qué pasa si tenemos una alta duración y una alta frecuencia? Entonces, lo que me está diciendo ese dato es que tengo muchas licencias cortas de una persona. O sea, son muchos días, pero en muchas licencias. Entonces, eso es distinto. Ahí uno puede hacer un análisis diferente, porque en el fondo, en el primer caso, la persona tiene una afección grave. En este caso no, porque no son continuos. Entonces, puede ser de algún problema familiar, algún tema anímico, puede ser también un tema que la persona
tiene cierta incapacidad de estar permanentemente asistiendo al servicio, etc. Entonces, uno puede hacer un zoom de esos datos, es complejo porque es información que es sensible, pero uno puede hacer ciertas categorías. A lo menos yo soy de la idea y soy partidario de que los servicios públicos tienen que saber, dentro de sus posibilidades, aquel personal que tiene problemas de salud, porque imagínate tú que tienes en alguna dirección regional o en el mismo servicio a nivel central donde tú trabajas, una persona con cáncer que a lo mejor está en estado terminal. ¿Cómo el servicio no va a hacer ninguna acción con esa persona? Una acción, estoy hablando, humana. Entonces, son datos que tradicionalmente no se miran, pero yo soy de la idea que se miren con cierta sensibilidad. Fíjate, otros datos más dentro de esto que es la gestión pública. Nosotros vimos que el personal a contrata ha crecido muy por sobre el empleo de planta. Bueno, y acá tenemos el gráfico, en el fondo, de cómo eso, del año 2000 a la fecha, se fue creciendo, se hizo exponencial la curva, y finalmente sobrepasó a las personas que estaban en las plantas del servicio. Con el retorno a la democracia, se vio, estoy hablando ya de años 90, muy atrás, se vio la necesidad de tener un mayor Estado, y que ese Estado diera mayores servicios a la ciudadanía. Y para hacer eso también se requiere que haya más gente. Y la manera de proveer a esa gente fue por la vía de la contrata. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Las plantas están fijadas en decretos, leyes que tiene cada ministerio. Por lo tanto, corregirlo es algo engorroso y se requieren ciertas mayorías. En cambio, las contratas uno las puede aumentar por la vía de la ley de presupuesto que se zanja todos los años en el Congreso. Por lo tanto, es un mecanismo más fácil o más flexible para incrementar las dotaciones de los distintos servicios públicos. Y ese, en el fondo, es el motivo por el cual ha crecido tanto. Nosotros también analizamos en la clase anterior de que llenar cargos de planta es costoso. ¿Por qué? Porque hay que hacer concursos, porque son lentos, porque hay que juntar a las 5 jerarquías de servicios, etc. Y por eso los servicios también, a la hora que se va un funcionario de planta, prefieren u optan por llenar ese cargo por la vía de la contrata. Fíjate también que en mucho tiempo atrás, yo estaba estudiando en la universidad, se hablaba de profesionalizar el Estado. Eso me imagino yo que ya no lo hablan porque ya pasó. Y profesionalizar el Estado, para mí tiene que ver con hacer las cosas profesionalmente, hacerlas bien. Pero mucha gente también lo ve con el fondo de traer más profesional al Estado, que es una visión quizás necesaria, pero que también puede ser discutible de cierta forma. Y si uno ve cómo crecieron las dotaciones, en qué estamento dentro del Estado, se va a dar cuenta que donde más se creció, y donde el Estado principalmente creció, fue por la vía de contratar más profesionales. Y si incluso uno ve, lo que está viendo es que casi se triplicaron la cantidad de profesionales dentro del Estado. O sea, pasamos de 35.000 profesionales a tener una base de 117.000 personas que tienen un título profesional. Acuérdense que en el Estado también existe, cuando se vio este problema, que es muy antiguo, de la profesionalización, se pensó cómo atraer profesional en el Estado. De ahí se generó una práctica, que yo digo que también que es discutible, que es que a las personas se le paga por tener un título. En la administración pública las rentas se pagan por grado. Si yo estoy en un grado 15, que no es necesariamente un grado donde se encuentran la mayoría de los profesionales, pero saco un título, a mí me pagan el título profesional. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que eso es independiente de lo que la persona hace o no. Y eso yo encuentro que finalmente, esto es una opinión muy personal, termina siendo un problema. Porque la persona que tiene un título profesional y que se le paga por eso, no necesariamente desempeña un trabajo profesional. Piensen ustedes que todos los servicios públicos tienen una pseudo, diría yo, planificación de recursos humanos, que en general es bastante débil, pero algo hay. Pero el incentivo de sacar el título y recibir esta asignación profesional no está dado al servicio, está dado a la persona. Por lo tanto, la persona, la que independiente de si el servicio requiere o no profesionalizar o no su función, saca esta asignación porque, claro, finalmente la remuneración se le incrementa en un 80% y eso hace que estudiar cualquier cosa sea muy rentable.
sea muy rentable, porque yo tengo asegurado un 80% más de mi sueldo y tengo que comparar eso con el arancel. Y probablemente la rentabilidad que me dé eso sea sobre un 100%. O sea, una rentabilidad que en el mercado no existe. Por lo tanto, claro, se hace un incentivo para que las personas se titulen, cobren una remuneración, pero eso no va aparejado de la necesidad que tiene el Estado de profesionalizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y voy a seguir en este punto, supongamos que yo trabajo en, ¿dónde? Finanzas, y soy contador, y tengo mi título técnico de contador. Pero veo esto y digo, oye, pero puedo subir un 80% de mi sueldo haciendo lo mismo. También tengo un incentivo quizás para estudiar cualquier cosa, veterinario, cualquier cosa que no sea afín a la función que hago. Puedo estudiar pedagogía, dentista, y voy a seguir haciendo lo mismo y voy a percibir la asignación profesional. Ahí yo creo que hay derechamente, no sé si un error, pero creo que el incentivo que a lo mejor tuvo un buen espíritu, por decirlo de alguna manera, se ha distorsionado con el tiempo y efectivamente incluso hay institutos y universidades que hacen carreras que yo digo que son como medias express en la noche para funcionarios públicos, que están pensadas para funcionarios públicos. ¿Por qué? Por esta misma lógica que yo le estoy explicando. Entonces, si un aumento de una remuneración de un 80% de una persona no puede estar dado porque siga haciendo lo mismo y solamente porque trae un cartón profesional, sino que tiene que estar dado por la contribución o el aporte que va a hacer esa persona en lo que cotidianamente hace. Entonces, ahí uno debería eso también repensarse. Y eso, que a ustedes les suena como quizás lejano hoy día, lo van a ver mucho cuando trabajen. Lo van a ver mucho cuando trabajen. Y les va a llamar mucho la atención. Porque van a ver personas que tienen sueldo, por decirte algo, de 1,5 millones de pesos, y a lo mejor trabaja en la oficina de marketing, sin desmerecerlo. ¿Eh? Acá no estoy desmereciendo a las personas. Estoy diciendo que esa remuneración no se condice con la responsabilidad que la persona tiene, sino que se condice con que tiene un título. Y ese título no necesariamente afina la función. Por lo tanto, eso es una distorsión dentro de esta misma sentido de la equidad interna que hablábamos dentro del Estado. Vimos que también lo que de clase la semana pasada, que existía un sistema de alta dirección pública que en el fondo instaló el mérito en la gestión pública. Pero aún subsisten 894 cargos de exclusiva confianza del presidente de la República. ¿Dónde están esos cargos? Bueno, tenemos alrededor de 30 ministerios, ahí están, en respectivos ministros y subsecretarios. Hay varios que en los ministerios no hay sistema de dirección pública. Por lo tanto, los cargos que vienen después del subsecretario, que legalmente es el jefe de servicio, no el ministro es el ministro, pero el jefe de servicio del ministerio son los subsecretarios. Los cargos que vienen después del subsecretario, que serían los de segundo nivel jerárquico, no están adscritos al sistema de dirección pública. Por lo tanto, ahí hay un montón de cargos de jefe de división, son alrededor de 200, si la memoria no me falla, que son de exclusiva confianza. Y hasta ahí yo creo que está bien, yo no lo discutiría mayormente. Pero existen alrededor de otros 200 cargos, o 150 cargos, que son de la diplomacia. Igual son hartos cargos. Quizá el tema de la diplomacia, yo no soy experto en diplomacia, pero debería reducirse al punto quizá en los países como más importantes políticamente, a lo mejor tener gente de confianza, y los otros países que a lo mejor no son tan relevantes, tener gente más de carrera. Porque muchas veces, ya ha pasado, yo no tengo ningún miedo o empacho en decirlo, muchas veces embajadas en distintos países han sido dadas como premios de consuelo a políticos que perdieron una elección o que no alcanzaron a estar dentro de algún nombramiento. Entonces, yo creo que parte de profesionalizar la gestión de personas en el Estado también tiene que ver con mirar estos cargos de exclusiva confianza que aún quedan. Y otro gran volumen son los CEREMI, ¿cierto? Acuérdense que el CEREMI, hay un CEREMI por cada ministerio en cada región, y no tiene otro objetivo que ser el portavoz del ministro del ramo en la respectiva región. Entonces tenemos tanto CEREMI como ministros. Hay un CEREMI de trabajo en la región, por ejemplo, de Tarapacá. ¿Qué otro ministerio hay? Hay CEREMI de justicia, CEREMI de transporte, etcétera, 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 etcétera.
También eso uno lo podría mirar, ¿ah? Pero bueno, porque la idea de un CEREM es difundir las políticas que da el gobierno a nivel regional. Bueno, pero si ahora vamos a tener gobernador regional electo, también la difusión de las políticas públicas se da mucho por las redes sociales. Hay distintas maneras de difundir. Antes era solo que alguien saliera en la tele o en la radio dando una entrevista. Ahora hay, yo creo que más medios para eso también se podría mirar. No digo para eliminar la figura, pero quizás se podrían unir algunas seremías afines y de esa manera hacerlo más eficiente. Otro dato importante, siempre nos dicen que la gente en el Estado es como inamovible. Una vez un amigo me dijo algo cuando yo estaba empezando a trabajar, me dijo, bueno, pero en el Estado, si no te pillan robando, ¿era? O soy muy malo, no te echan. Bueno, parte del dicho está quizá expresado en ese punto, que dice que entre el 2 y el 3% de la votación se retira anualmente por motivos no voluntarios. O sea, igual la rotación por motivos no voluntarios dentro de la administración pública es baja. Otro punto. Yo les dije que un problema del sistema de elección pública es convivir con el sistema político. Y un gran desafío que tiene la clase política es aceptar a estos altos directivos públicos que pueden haber sido no seleccionados por la autoridad de turno. Y un gran desafío para el alto directivo público es saber convivir con el ambiente político. Porque naturalmente una persona que desempeña un cargo de alta dirección pública, no digo que tenga que ser político, pero tiene que tener habilidades, competencias de índole político. Tiene que saber relacionarse con el medio, tiene que saber cómo implementar determinadas políticas públicas, tiene que saber identificar, ¿cierto?, aquellos que son actores relevantes dentro de su gestión y cómo en el fondo poder abordarlo, etc. Bueno, pero yo les dije que sigue avanzando y acá hay una prueba de ello. Fíjense que la duración, no es la rotación, la duración de los directivos públicos ADP era de 2,1 años en 2010. Y ahora estamos en 3,1 años en 2015. O sea, se ha logrado aumentar lo que dura un alto directivo público. No olviden que dentro de todo lo que hemos hablado de la importancia de los liderazgos dentro de la gestión pública. Y parte importante de ese liderazgo es que los liderazgos tengan cierta continuidad en el tiempo, porque si una organización está constantemente cambiando su plana superior, es difícil que tenga cierta consistencia en las políticas públicas o en los cambios que está proponiendo a la ciudadanía. No olviden también dentro de eso que los concursos de alta dirección pública son concursos caros y lentos. Entonces, si alguien me dice que alguien dura 2 años en un cargo, nos va a costar 18 millones de pesos seleccionando y nos va a demorar 6 meses para que la persona dure 2 años, ahí uno podría decir, bueno, vale la pena, podría hacerse la pregunta, ¿cierto? ¿Vale la pena hacer algo tan costoso para algo que dura tan poco? Porque ¿cuánto el aporte que puede hacer un alto directivo público en 2 años? Poco. Pero ahora ya estamos en 3 y eso me parece que es más razonable. ¿Ya? Y aparte que igual en la ley, sobre todo en el último de la ley 20.955, que perfeccionó el sistema de dirección pública, se hizo cierta distinción que no es tan práctica ni operativa respecto a que el cargo de primer nivel jerárquico se le puede pedir la renuncia sin ninguna expresión de causa. Y al de segundo nivel sigue siendo igual, pero igual hay que señalar el motivo. O sea, se puso como alguna barrera. Y ese motivo hay que informarlo a la Dirección Nacional del Servicio Civil. Porque igual se enfrenta a la paradoja de tener altos directivos públicos muy bien evaluados, pero que a su vez pueden perder su empleo por otras razones. Entonces, la lógica indica que debiera haber a lo menos algún mínimo de correlación entre el desempeño del alto directivo y su continuidad o no. A todo esto, en el tema de la alta dirección pública, los altos directivos públicos tienen dentro de su sueldo una asignación que se llama asignación de alta dirección pública, para la redundancia. Y para obtener esa asignación, que es parte importante de su sueldo, en general anda alrededor del 40% del sueldo de estas personas, tiene que cumplir determinadas metas. Y esas metas tienen el mismo problema que las metas del convenio de desempeño colectivo, que es que todos las cumplen. Entonces, algunas corrientes de pensamiento sugieren que a veces es mejor desligar
en el Estado estos cumplimientos de incentivos pecuniarios, porque tienden a ser como una trampa en la cual la persona propone información o metas que son relativamente fáciles de cumplir, porque sabe que si no las cumple pierde cerca de la mitad del sueldo. Entonces, también el sistema de metas nos orienta respecto a cómo las personas se comportan. Si, por ejemplo, hoy día no ha opinado ninguno de ustedes en la clase, yo he dado poco espacio, también lo sé. Pero si yo dijera que voy a regalar un punto para la futura PET, por cada persona que pregunte, probablemente todos empezarían a preguntar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el incentivo que está asociado hace que se produzcan determinadas acciones. Entonces, lo que estamos revisando es que en el Estado hay un montón de incentivos, pero que la gente los da por cumplido. Por lo tanto, al darse por cumplido, no están motivando a que los funcionarios públicos hagan acciones diferentes a las que actualmente están realizando. Entonces, naturalmente, la manera de que el Estado incentiva a sus funcionarios también podría ser objeto de una revisión. Por algo, las personas que trabajan en el área de venta, el incentivo básico es tener un incentivo por venta, porque lo que se busca es que esas personas persigan las mayores ventas para la compañía en la cual trabajan. Ya, ok. Cerrando este módulo, porque uno escucha, he hablado de hartas cosas negativas, lo sé, pero también hay cosas positivas. ¿Cuáles son los avances? Si uno se preguntara, para salir un poco de esto tan, no sé si terrorífico, pero que pueda asustar a alguien. Bueno, primer avance, hay una drástica reducción de los cargos de confianza política y eso lo revisamos, ¿cierto? El sistema de alta dirección pública, lo que finalmente provocó es que estos cargos que se asignaban a dedo, sin ningún perfil de cargo asociado, se empezaron a seleccionar en función de un sistema bien estricto de selección de personas, en la cual existen los perfiles de cargo, se piden experiencias, se pide competencia, se pide un título profesional afín al cual a la función que se desea proveer, etc. Yo creo que se los dije la clase anterior. Antes de esto, ustedes no tenían ninguna posibilidad de acceder a un cargo de jefatura, pero ninguna, porque no había ningún concurso dentro del Estado para cargos de jefatura. Todos los cargos eran de confianza. Por lo tanto, este es un gran avance, de que los funcionarios públicos puedan postular a estos concursos, ya sea de tercer nivel jerárquico o de alta dirección pública. Bueno, existe un sistema de concursos de mayor transparencia, particularmente yo diría que el de alta dirección pública es más transparente que el de tercer nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque el de alta dirección pública hay una parte del proceso que está externalizada, que la hacen consultores y son las consultoras las que determinan cuáles son los currículos admisibles y cuáles son finalmente de esos currículos admisibles lo que pasan a una etapa de entrevista o de evaluaciones psicolaborales. Por lo tanto, ahí hay algo que le da mayor transparencia. Hay actores externos que participan de los procesos de reclutamiento y selección en el Estado. El programa de mejoramiento de la gestión, los famosos PMG, también han evolucionado en el tiempo y han dado, de cierta manera, estándares de calidad en la gestión de los procesos transversales que hacen los servicios públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en materia de capacitación ha propuesto determinadas acciones que deben hacer los servicios. Voy a poner un ejemplo. Antiguamente la gente se capacitaba, pero no se evaluaba si esa capacitación servía o no, una vez que la persona ya la aprobó. Porque lo que se trata de una capacitación es que la persona pueda llevar ese nuevo conocimiento al puesto de trabajo. Entonces lo que empezaron a sugerir por la vía de los PMG es que los servicios realicen una evaluación en el puesto de trabajo a la capacitación de los funcionarios, por ejemplo. O sea, el tema del plan de mejoramiento de la gestión ha ido evolucionando y ha ido avanzando. Bueno, esto se lo dije se lo recalqué, yo creo que le di harto énfasis, que la carrera funcionaria hoy privilegia en mayor medida el mérito. Alguien me preguntó la clase pasada o hizo la afirmación de que había muchos concursos que podían estar arreglados, ocupo esa palabra. Yo no digo que no, pero no son todos. Hay muchos concursos que son transparentes y que son abiertos, ¿cierto? A todas las personas que deseen postular. Por lo tanto, uno sí puede afirmar que si analiza el Estado, por último, su evolución en los últimos 15 años,
se daría cuenta que existe una carrera funcionaria que está privilegiando en mayor medida el mérito y las capacidades de las personas. O sea, ya se está seleccionando gente con perfil de cargo. Alguien me dirá, pero eso es básico. Bueno, pero antes no estaba. Entonces, a veces esas cosas que nos parecen tan obvias, no por ser obvias hay que darlas por sentado o que existen. Bueno, se ha disminuido la brecha salarial con el sector privado. Una de las cosas que incorporó esta ley 19882, que creó la nueva política personal de servicios para los funcionarios públicos, fue el sistema de dirección pública, que creó un cuerpo directivo que tiene remuneraciones de mercado, y se crearon algunas asignaciones también especiales, como la asignación de función crítica, que eso ustedes lo van a poder revisar cuando vean la ley, ¿cierto? La idea de esto no es mala, la creación de asignaciones pecuniarias por el cumplimiento de objetivos de gestión y metas institucionales. O sea, que haya una asignación monetaria para que equipos de trabajo alcancen metas, incentiva naturalmente el trabajo en equipo, que es una de las cosas que se debe potenciar dentro de la gestión. Pero quizás la manera en la cual eso se ha llevado a la práctica es lo que habría que corregir. Me parece que sigue siendo un aporte, pero habría que mirar cómo los servicios públicos en el fondo están trabajando sobre esta materia. Y hay una mayor preocupación por cómo se administran los recursos en la administración del Estado, ¿cierto? Bueno, hay perfiles de cargo, hay consultoras, o sea, se está tratando en el fondo de garantizar que los procesos se hagan de la mejor manera posible. Me pasé un poquito en el tiempo, pero teníamos hasta ahí con este primer bloque. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, no? ¿No? Ya, estimado, nos vemos 3:18, ¿ya? 15 minutos. Bueno, cerramos el bloque de lo que era la gestión de personas en el Estado, ¿cierto? Que en el fondo no era otra cosa que caracterizar, perdón, estoy abriendo una bebida, que era caracterizar cómo funciona el aparato público en materia de gestión de personas. Pues vamos atrás, breve. Entonces empezamos esta nueva parte, terminamos al fin, gestión de personas, y vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de empleo y cómo funciona. El 26 de mayo hay un control. Yo voy a tratar de dejarle los textos durante esta semana, el fin de semana probablemente, para que ustedes ya los puedan ir revisando. En general los controles en esta asignatura al menos son bien simples en términos de que son de verdadero o falso, alternativa, etcétera, no son de desarrollo. Y las PEP sí son de desarrollo. O sea, el control lo que busca en el fondo es que lean ustedes la información, la tengan como bien fresca, y en la PEP lo que se mide es cómo ustedes la aplican. Entonces en la PEP es donde se hacen preguntas más que teóricas, sino de aplicaciones. Eso para que ustedes lo tengan claro. Les repito el aviso con que partí la clase, el módulo anterior, respecto a que la próxima semana, en el módulo de las 3, vamos a tener un invitado, para que la idea es que se conecten y aprovechen de hacerle todas las preguntas que ustedes estimen. El invitado es el exdirector de Extranjería e Inmigración, que se llama Rodrigo Sandoval, y en el fondo él nos viene a contar un poco cómo es el escenario de Chile en materia de migraciones, pero también una pregunta que es bien importante y atingente a nuestra asignatura, que es cómo impactan en la gestión de los servicios públicos las normas o las cosas que nosotros tenemos presentes en el sistema público. Entonces, eso para que ustedes lo tengan ahí presente, ¿ya? Y para que no solo también me escuchen a mí, sino los voy a terminar aburriendo, y tampoco es el propósito del rap. Funciones de gestión de personas. Si uno dijera lo clásico, ¿cierto? Acuérdense que cuando partimos yo les decía que una de las cosas que quería evitar es que ustedes me definieran qué es la gestión de personas en función de decir qué es lo que hace. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la parte de qué es lo que hace. Pero acuérdense que cuando vimos qué es lo que era la gestión de personas, dimos una definición, vimos un modelo de Dave Ulrich respecto a cuáles son los aportes, las contribuciones que tiene la gestión de personas. Ahora, naturalmente, todas las asignaturas de gestión de personas tienen este componente que se explica mediante lo que se hace en un departamento de gestión de personas. Y si uno quisiera clasificarlo, hay millones de clasificaciones, tantas como definiciones de gestión de personas hay,
Podría decir que hay un proceso de empleo, algunos le dicen de reclutamiento y selección. Otro punto, que es desarrollo de recursos humanos, que algunos le llaman de capacitación y desarrollo de las personas, también está correcto. Compensación y beneficios, seguridad y salud y relaciones laborales. La relación laboral es algo nuevo y tiene que ver un poco con mirar los stakeholders que tiene la organización y particularmente cómo se relaciona el Departamento de Gestión de Personas, no solo con los directivos, sino también con aquellas personas que tienen interés en la materia, como por ejemplo son las asociaciones de funcionarios en el aparato público o los sindicatos en la empresa privada. Factores externos que impactan la gestión de personas. Bueno, la gestión de personas no es algo que funcione de manera aislada de la organización ni del entorno, por lo tanto, va a tener una serie de factores que están fuera de su propia administración, que van a impactar en los distintos procesos de gestión de personas. Uno es la fuerza laboral, y la fuerza laboral uno podría decir desde la calificación de esa fuerza laboral hasta la cantidad que es disponible. Hay momentos de la economía en los cuales está pleno empleo, donde podría ser muy dificultoso buscar cierto tipo de profesionales, o otros momentos donde hay muy bajas tasas de empleabilidad, donde podría ser más fácil encontrar personas, ¿cierto? Por lo tanto, se influye desde el tipo de procedimiento, reclutamiento y selección que tengo que emplear, hasta el nivel salarial que la organización puede ofertar. Hay aspectos legales. Bueno, nosotros que nos dedicamos al tema del Estado, lo sabemos mejor que nadie, hay una serie de aspectos legales, burocráticos, de cómo se deben hacer las cosas, particularmente en materia de gestión de personas. Piensen ustedes que nosotros tenemos un libro grande, que ustedes lo dieron el visto en su ramo de Derecho Administrativo, que se llama Estatuto Administrativo, y que lo que hace principalmente es normar las relaciones que tiene el Estado con los funcionarios públicos. Por lo tanto, es una relación que está muy normal. Hay aspectos legales también en la empresa privada, por supuesto que lo hay, es bastante más flexible, es bastante más amplio, pero también existe el Código del Trabajo. Acuérdense que siempre que la principal diferencia que nos dicen cuando estamos en nuestro ramo de Derecho Constitucional, probablemente es que en el sector privado se puede hacer todo lo que uno quiera, salvo aquello que esté prohibido. Y en el sector público podemos hacer todo lo que está escrito. Y eso es una diferencia bien grande. En la otra, mientras alguien no me diga que está prohibido, yo puedo ejecutar esa acción. Pero en el sector público solo puedo hacer lo que está escrito. ¿Significa eso que uno está amarrado a mano? Por supuesto que no, pero que en algunos casos va a tener que apelar más a su creatividad que si trabajara, por ejemplo, en el sector privado, porque tiene más restricciones. La sociedad, hay valores predominantes en la sociedad que, por ejemplo, en el caso de gestión de personas, nos han llevado a tener mejores políticas de no discriminación, tanto para aquellas personas que tienen alguna discapacidad física, tercera edad, etc. Tenemos los sindicatos que continuamente están haciendo demandas. Yo creo que uno de los temas que se ha logrado instalar las asociaciones de funcionarios del sector público es el tema del trato, pero del trato laboral. Y es un tema que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y que se ha instalado en varias instituciones, particularmente el Servicio Civil ha tomado este tema y ha hecho protocolos y procedimientos para prevenir o para denunciar en algunos casos situaciones de acoso laboral, sexual o de otra índole. Por lo tanto, también hay un tema que las mismas organizaciones de los propios trabajadores y funcionarios van promoviendo, y esa promoción finalmente va impactando en cómo los servicios públicos o la organización en la empresa privada deben actuar. Bueno, tenemos accionistas, no es el caso del Estado, pero sí de la empresa privada, donde el accionista en general demandan retorno, demandan mayor utilidad, y eso también presiona a tener políticas o prácticas de gestión de personas que sean más eficientes. Tenemos la competencia, hay clientes, hay tecnología, está la economía, etc. En la tecnología solo me tendría para decir que así como en los cambios, nosotros siempre tenemos que analizar el factor humano, también tenemos que considerar el factor tecnológico. Bueno, yo siempre me he hecho la pregunta como administrador público de por qué el Estado no tiene plataformas de gestión común al Estado. Voy a poner un ejemplo. Sistemas de gestión de personas en el Estado. Estoy hablando de sistemas informáticos. Existen una serie de sistemas de gestión de personas dentro del Estado.
Y hay servicios que han desarrollado sus propios sistemas, hay algunos que lo han comprado en el sector privado, hay otros que lo han desarrollado de la mano con alguna empresa del área privada. Te explico por qué el Estado no desarrolla como un SAP, un gran sistema, un gran software que pudiera ser aplicable a todos los servicios públicos. Todos comparten más o menos las mismas tipologías de cargo, tienen las mismas leyes, por lo tanto, podría ahí también darse una mirada, ¿cierto? Los servicios públicos en general, en el tema tecnológico, no digo que todos, pero en general son bastante precarios, ¿cierto? Y los sistemas que tienen otorgan funcionalidades que yo diría que están quizás levemente por encima de lo básico. Proceso de empleo. Partamos. Bueno, es el proceso a través del cual una organización se asegura de contar siempre con el número adecuado de empleados que posean las habilidades necesarias en los empleos correctos y en el momento oportuno. De esta definición uno podría extraer varios puntos, ¿cierto? Lo primero es que todo esto, que vamos a tocar también el tema del reclutamiento y la selección, abarca que la empresa tenga los trabajadores que requiere. Y cuando hablamos de los trabajadores que requiere, tiene que ver no solo con un tema de cantidad, sino también con que tengan las competencias que los cargos, las posiciones que van a cubrir requieren. Y que esto además sea oportuno. En el Estado vamos a tener el desafío de que esta oportunidad se va a cruzar con algunos procedimientos que están normados, ¿cierto? Vimos que un concurso de dirección pública se demoraba 6 meses, vimos que los de planta, los de tercer nivel o los de ingresos los realiza un comité de selección. En el caso de los de tercer nivel jerárquico hay que publicar los días 1 o 15 en el diario oficial, etc. Entonces uno va enfrentando distintos niveles de trabas legales, por así llamarlo, y esas trabas legales te suman tiempo. Entonces, a la hora de planificar lo que uno va a hacer o los cargos que busca proveer en materia de gestión de personas, tiene que considerar estos tiempos que la misma norma te va a imponer. ¿Cómo se configura este proceso de empleo? Bueno, lo primero es algo bien básico, y que yo diría que es como la piedra de donde parte todos los sistemas de gestión de personas, es el mecanismo de análisis de puestos. Después tenemos la planificación de recursos humanos y después finalmente llegamos a lo que es el reclutamiento y la selección de personal. Fíjense que lo interesante de esto es que cuando uno caracterizaba qué es lo que hace un departamento de recursos humanos, uno siempre dice reclutamiento y selección. Y con eso está olvidando que hay una fase anterior, que no es solamente publicar anuncios y entrevistar gente para una determinada vacante laboral, sino que hay que analizar cuáles son los puestos, cuáles son las competencias que tienen, y además tener una planificación de recursos humanos. Y eso tiene que ocurrir antes de que nosotros lleguemos a una etapa de reclutamiento y selección de personal. Porque, como dice el enunciado que está arriba, nosotros queremos no solo tener el número, sino también queremos que esto sea en el momento oportuno y con la mayor eficiencia posible. Bueno, lo mismo. ¿Qué es el análisis de puestos? Bueno, el análisis de puestos no es otra cosa que determinar las habilidades, deberes y conocimientos requeridos que tiene que tener una persona para desempeñar un trabajo en una organización. Suena bien simple, ¿eh? Si uno lo escucha, y parece como bien obvio también. Pero fíjense que hay una diversidad de puestos de trabajo dentro de una organización. Entonces, muchas veces, estos análisis de puestos hay que realizarlo en distintas etapas de crecimiento, de modificaciones de algunos puestos de trabajo, etc. No siempre uno cuenta con análisis de puestos en las distintas organizaciones en las que está. Entonces, lo que uno tiene que procurar es que, en el fondo, vayan existiendo, pero no solo que vayan existiendo, sino que hay una manera, un proceso o una forma en la cual la organización aborda esta temática. Algunas distinciones. Dijimos lo que era el análisis de puestos, es decir, cómo nosotros decimos cuáles son los conocimientos que se requieren para un determinado puesto. Existe también lo que se llama puesto o cargo. Yo diría que es cargo, y el cargo es la especificidad del puesto. Lo voy a explicar. Un puesto puede ser el puesto de secretario, pero ese puesto puede tener muchos apellidos. Por ejemplo, podríamos tener la secretaria de finanzas, la secretaria de oficina de parte, la secretaria de la dirección, la secretaria de tesorería, etc. Entonces nosotros podríamos tener un puesto, pero vamos a tener, fruto de ese puesto, varios cargos. No sé si me explico. Podríamos tener distintos cargos. Podrías tener un puesto que es analista de recursos humanos y uno que es analista de capacitación, analista de reclutamiento,
analista de bienestar, etc. Entonces, el puesto es la generalidad y el cargo sería lo específico. Y dentro de eso, la posición es la mayor especificidad. Por ejemplo, uno podría decir que uno podría tener un puesto que es de analista de recursos humanos y 3 posiciones, o sea, 3 personas que hacen lo mismo. A lo mejor tienen el mismo nombre de cargo. Uno tiene un puesto, un cargo, pero las posiciones son 3. O sea, en el fondo, las posiciones tienen correlación con cuántas personas se desempeñan en la organización. Vamos a tener tantas posiciones como tantas personas se desempeñen en la organización. Bueno, acá está explicado lo mismo, ¿cierto? Puesto, cargo, conjunto de labor o tareas que se desarrollará a cabo para que la organización logre sus metas. Posición, el conjunto de tareas y responsabilidades que desempeña, como bien lo dije, una persona. Bueno, algunas preguntas propias del análisis de puesto. Bueno, la primera, ¿qué tareas mentales y físicas desempeña el trabajador? ¿Cuándo se realiza el trabajo? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Cómo se realiza? ¿Por qué se realiza? ¿Y qué competencias son aquellas que son necesarias para desempeñar el trabajo? El tema de competencia es un tema nuevo dentro de lo que es la gestión de personas. Nuevo, digo, tiene 15 o 20 años, pero que antes no estaba presente dentro de lo que era la gestión de personas. Antiguamente, lo que se buscaba en los perfiles de cargo era describir estrictamente lo que la persona tenía que saber. Por ejemplo, si una persona postulaba un cargo de secretaria, lo que decía el cargo es que la persona tenía que tener el título de secretaria, tener un curso de dactilografía, quizá, saber manejo de herramientas informáticas, etc. ¿Cuál es la diferencia cuando uno ocupa la palabra competencia? Las competencias tienen un ámbito o un espectro más amplio que el mero conocimiento. Por ejemplo, yo puedo decir que para un cargo de jefatura se requiere liderazgo. Y cuando nosotros hablamos de un sistema de medición de competencias, nosotros podemos evaluar y medir el liderazgo en una persona. Antiguamente, en las descripciones de cargo, solo se decía, por ejemplo, que la persona tuviera experiencia dirigiendo equipo de trabajo, se apelaba a datos curriculares o de estudio. Con la incorporación del término de las competencias, hemos abordado otros aspectos de la gestión de los distintos cargos, que tienen que ver con lo que la gente llama habilidades blandas o habilidades soft, que son precisamente aquellas que no están escritas en el currículum de la persona y que uno puede medir o evaluar en función de las distintas herramientas que puede emplear. Fíjate, cuando uno va a la descripción del cargo, en general son resúmenes de los deberes y responsabilidades que tiene la persona, con quiénes se relaciona, el nivel jerárquico, etc. En general, los análisis de puestos se realizan cuando se crea la organización, cuando el cargo se modifica o cuando se incorporan nuevas funciones organizacionales. Un buen análisis debe establecer a lo menos las calificaciones mínimas que debe poseer una persona para desempeñar un puesto. O sea, lo básico es que nos entreguen información de qué es a lo menos lo que la persona tiene que saber para desempeñar adecuadamente una labor. Bueno, ¿para qué sirve? Porque suena como algo bien fome, si uno lo quisiera decir dentro de lo que es la temática de gestión de personas. Pero sirve para varias cosas. Imagínense hacer procedimientos de reclutamiento y selección si uno no tuviera los análisis o las descripciones de cargo. ¿Cierto? Las descripciones de cargo, en el fondo, nos están entregando la información de qué es lo que nosotros tenemos que buscar en el mercado laboral. Si nosotros no tuviéramos esa descripción de cargo actualizada, difícilmente sabríamos dónde orientar nuestra búsqueda o nuestros esfuerzos de reclutamiento o cómo o qué mecanismo o metodología aplicar en los procedimientos de selección. Fíjate que la descripción de cargo también nos puede ayudar a establecer planes de capacitación y desarrollo para las personas. Una buena descripción de cargo también nos tiene que aportar respecto a los conocimientos que tienen que tener las personas que trabajan en la organización. Y desde ese punto de vista, nosotros podríamos hacer planes en el fondo para actualizar esos conocimientos o en el fondo para irlos perfeccionando. ¿Qué también uno podría hacer con descripción de cargo? Bueno, si yo quiero aplicar una política de promoción dentro de la organización, puedo mirar el cargo que desempeña esa persona y el cargo futuro en el cual yo la veo, y podría ver cuáles son las competencias o cuáles son los conocimientos que yo debiera desarrollar en esa persona. Por lo tanto,
del punto de vista de la capacitación o el desarrollo de las personas, la descripción de cargo nos entrega información fundamental para poder establecer las distintas políticas de gestión de personas. En materia de compensación y prestaciones, naturalmente debiera haber una asociación entre la importancia relativa del cargo y su nivel de remuneración, ¿cierto? Es decir, a mayor importancia o mayor responsabilidad, uno podría entender o desprender de que esa persona debiera tener una mayor compensación o remuneración de aquellas personas que están en niveles inferiores. Por lo tanto, también la descripción del cargo nos va a entregar la información de cuál es el grado de importancia que tiene para la organización esa función. Bueno, y naturalmente, dentro de las preguntas que nosotros nos hacíamos, ¿dónde se lleva a cabo o cómo se realiza el trabajo? Eso potencialmente puede tener incidencia en que la persona desarrolle alguna función que sea riesgosa o que requiera, por la naturaleza de las actividades que debe desarrollar, elementos de seguridad o algún tema de salud asociado. Me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en el Ministerio del Interior, había una unidad que veía temas de frontera, entonces constantemente tenía que viajar a algunos pasos fronterizos. Y algunos están en altura, y una recomendación de salud que había y que se incluyó en los cargos era que la persona anualmente había que hacerle un test, porque parte de su función era viajar a lugares que se encontraban en altitud elevada, y no todas las personas pueden concurrir a eso sin exponerse a algún nivel de riesgo. Y la evaluación del desempeño. Fíjense que la evaluación del desempeño es un tema sobre el cual vamos a abordarlo con profundidad más adelante, pero me gustaría decir esto respecto al análisis de cargo o la descripción de cargo. Las personas tienen que ser evaluadas en función de lo que hacen. Suena como súper obvio, ¿cierto? Lo que les estoy diciendo y súper básico. Pero fíjense que no es así en todos los servicios públicos o en las organizaciones en las que yo he visto. La descripción del cargo nos entrega aquellas actividades o labores que la persona tiene que realizar. Por lo tanto, es un parámetro objetivo sobre el cual uno puede establecer una herramienta de gestión o de evaluación del desempeño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué le estoy dando cierto nivel de énfasis? Que uno no debiera medir cosas que no están relacionadas con el puesto de trabajo. Por ejemplo, algunos instrumentos de calificaciones de servicios públicos que más adelante cuando revisemos ese tópico lo vamos a ver. O sea, les voy a mostrar los ejemplos. Miden, por ejemplo, si una persona es empática, o si es simpática, o si es cordial, o si tiene buena disposición. Y muchas veces eso no está relacionado estrictamente con el cargo. Porque nosotros podemos esperar que la persona sea cordial, sí, pero en función de un producto o de algo que está escrito en su descripción de cargo. Por ejemplo, nosotros podemos esperar que alguien sea cordial cuando atiende público y cuando parte de su función es atender público. Y la cordialidad tiene que expresarse también en términos concretos y objetivos, porque si no pasa a ser algo arbitrario y subjetivo. Por ejemplo, la cordialidad puede ser, aplica el protocolo de atención de público que tiene el servicio, y parte del protocolo puede ser preguntarle a la persona cómo está, saludarla, por qué viene, etc. Tiene que traducirse en algo concreto. Si la cordialidad es algo que no está definido, bueno, cualquier persona puede juzgar que alguien, porque tiene una cara que a lo mejor no le agrada, no es cordial. Por lo tanto, un elemento importante de las descripciones de cargo es que nos permiten contar o establecer sistemas de evaluación del desempeño que sean objetivos. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, ¿cierto? Se aplican cuestionarios, hay herramientas de observación, ¿cierto? Que tienen que ver más con cuando la empresa tiene una finalidad productiva. La observación es observar precisamente a una persona realizar una tarea. Hay entrevistas, hay veces también que se le pasa a la persona una ficha en la cual llena el registro de todas las actividades que hacen en el día, etcétera. ¿Cómo se hace en general? ¿Qué es lo que más se emplea? Es lo más simple. Se hace de manera directa, se hace una entrevista con la persona y después el resultado de esa entrevista se lleva al jefe directo y ahí se pondera su opinión y se hace en el fondo la descripción del cargo. Algunos servicios lo llevan un poco más allá. Denme un segundo.
Algunos servicios lo llevan más allá y generan algunos paneles de expertos. Por ejemplo, que un panel de expertos se junta un grupo de personas que tiene un determinado nivel de expertise o conocimiento de la organización y en el fondo van revisando los distintos perfiles de cargo y van opinando sobre ello. Bueno, el contenido, algo también adelantamos, están las principales tareas que se tienen que realizar. En algunos casos, esto también es para organizaciones más de índole productivo. Si es el porcentaje de tiempo que se tiene que dedicar a cada tarea. Se establecen los estándares de desempeño que deben lograrse. Cuánta gente realiza el trabajo, a quién reportan y la tecnología asociada. Profe, disculpe. Dígame. ¿Cuáles eran las técnicas para analizar los puestos? Las como entrevistas, ¿qué más era? Ahí está. En la entrevista de observación, que le comentaba que tiene que ver cuando la empresa es de carácter productivo, que es ver cómo alguien realiza algo, es lo que hizo Taylor cuando creó los estudios de tiempo y movimiento a principios del siglo XX. Cuestionario, entrevistar a la persona, preguntarle qué es lo que hace, cuáles son las responsabilidades, cómo lo hace, qué es lo que ocupa, qué herramientas tiene, etc. Esos son los cuestionarios. No es solo preguntarle en general a la persona qué es lo que hace, sino que la persona va y le pregunta ya, pero cuando tiene que hacer tal cosa, ¿con quién se coordina? ¿A quién llama? ¿Qué medio ocupa? Cuando tiene que hacer tal reporte, ¿dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, a raíz de esa información van viendo qué sistemas están asociados, cuáles son las interrelaciones que tiene el cargo, a quién le reporta, etc. Entonces se trata de hacer una, por así decirlo, una ficha lo más completa posible que pueda describir en el fondo cuáles son las responsabilidades y cuáles son las actividades cotidianas que tiene que hacer ese cargo. Es el cuestionario. La observación lo dijimos, la entrevista es lo que también le señalé, el cuestionario obviamente que es una herramienta prehecha que se aplica, y lo otro es el registro de actividades que tampoco se ocupa mucho, y lo que se hace en la práctica, que es la frase que está ahí al final de la diapositiva, es que se hacen entrevistas, y en esa entrevista se pondera también la opinión del jefe directo. ¿Por qué se pondera la opinión del jefe directo? Porque muchas veces las descripciones de cargo van asociadas con competencias. Las descripciones de cargo no necesariamente requieren que hayan competencias. O sea, pueden estar sin las competencias y va a ser una descripción de cargo igual. Pero lo que se recomienda es que sí lleven asociadas las competencias del cargo. Y muchas veces la persona juzga, por ejemplo, que el conocimiento, por ejemplo, diciendo cualquier cosa, de Excel de ella es avanzado y el que requiere cualquier persona para desempeñar su misma función es avanzado. Y puesto esa misma pregunta al jefe directo, muchas veces el jefe directo dice, no, mira, en realidad se necesita intermedio y no avanzado a pesar de que la persona lo tiene. Por eso se hace como una graduación. También hay ciertas jefaturas que opinan que deberían tener cierto nivel de liderazgo y la jefe directo opina que debería tener otro nivel de liderazgo distinto al que la persona señaló. Por eso es bueno hacer esa mezcla y en el fondo validar la información porque hay que tratar de hacer que todas las ópticas o todas las visiones respecto a una misma función se puedan llegar a algo más o menos coherente y que sea concordante entre las distintas opiniones que hay en la organización. Eso sería, Fernando. Gracias, profe. Bueno, fíjese que esto es bien importante, yo creo que en este punto nos vamos a tener, y vamos a cerrar acá el bloque, que es la planificación de recursos humanos. ¿Cuál es el problema de la planificación de recursos humanos? Si yo les digo a ustedes que tiene que haber una planificación de recursos humanos, van a decir que algo que también es bien elemental. El problema de la planificación de recursos humanos es que se deriva de la planificación estratégica organizacional. Entonces, para yo tener una planificación de recursos humanos, tiene que haber una estrategia en la organización. Acuérdense que las planificaciones estratégicas no siempre están escritas. No es necesario que estén en un libro, pero sí necesitamos que la estrategia la conozcan las personas. Hay un montón de organizaciones que dicen tener planificación estratégica, pero si tú vas y le preguntas a la gente que trabaja en la organización cuál es la planificación estratégica que tienen, te van a decir que no tienen. Entonces, la manera más simple de determinar si una organización tiene o no planificación estratégica
es preguntarle a la misma gente que trabaja en la organización si la conoce. Porque si la conoce, ya tenemos un indicio de que esa planificación estratégica es a lo menos compartida en la organización. Porque si llega a existir un documento que se llama planificación estratégica y no lo conoce nadie, es lo mismo que ese documento no existiera. La planificación estratégica lo que permite es ordenar los distintos sistemas que tiene la organización. No solo el sistema de gestión de personas, los sistemas comerciales, financieros, etc. Por lo tanto, que haya una planificación estratégica, yo diría que es un hecho indispensable dentro del mundo organizacional. Y si uno de esto lo llevara al Estado, se daría cuenta que muchas instituciones del Estado no cuentan con planificación estratégica. Cuando yo les digo que no cuentan, no es que no tengan el documento, yo creo que probablemente el documento sí lo tienen. Lo que no tienen es que la organización la conozca y en el fondo las personas que se desempeñan allí estén trabajando por lograr los objetivos estratégicos que definieron en su planificación. Entonces en el Estado se ve poco. Y pregunto abierto, ¿alguien tiene alguna idea de por qué se verá poco en el Estado, no? ¿No? Bueno, se ve poco en el Estado porque, como vimos, los cargos tienen poca duración, los cargos directivos. Lógicamente, para que exista planificación estratégica, tiene que haber una continuidad. Y una continuidad no solo de las acciones que está emprendiendo la organización, sino también del liderazgo. Porque si nosotros estamos cambiando constantemente la plana directiva de la organización, es difícil que gente que viene recién llegando asuma una planificación estratégica que no formuló. Imagínense un servicio en el cual se dan todas las jefaturas, ¿cómo lo hacen 5 o 6 jefaturas nuevas para seguir con un proceso de planificación estratégica que no conocen? Y como no conocen, pueden tener un montón de desconfianza, incluso o interrogantes respecto a cómo se hizo. Por lo tanto, algo que atenta contra la planificación estratégica de los servicios públicos es precisamente la falta de continuidad dentro de los liderazgos. Yo servicios que haya trabajado, que he trabajado en alrededor de 5 o 6, que haya visto que haya planificación estratégica, creo que ninguno. Creo que ninguno. Si hay planificaciones de meta, están los objetivos que uno tiene que lograr, pero algo con planificación estratégica que uno sepa y que toda la gente sepa hacia dónde va, yo no lo he visto. Y te digo, yo he trabajado nivel directivo, tercer y segundo nivel jerárquico, y no me ha tocado verlo. Entonces me imagino yo que si yo no lo he visto, menos lo ha visto otras personas que están en niveles jerárquicos inferiores, porque se supone que esa es la primera información que uno comparte, la información estratégica. Entonces los servicios públicos tienen cierta dificultad para establecer planes de mediano y largo plazo. Y yo creo que un factor que incide en eso es precisamente lo que ya mencioné respecto a la continuidad del liderazgo. O sea, ahí vamos a tener un problema. Una de las cosas en las que se basa la planificación de gestión de personas es la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar tener gente con ciertas características en función de la estrategia que tenemos. Vayamos a un ejemplo muy simple. Si nosotros nos planteamos, siempre pongo el registro civil porque me parece que el ejemplo como que uno más conoce, todos hemos interactuado con el registro civil alguna vez, y es como un servicio que hace algo no simple, pero que es fácil de ejemplificar. Si queremos que todo se haga digital, nosotros decir que nuestra planificación de recursos humanos, conversando con esa planificación estratégica, debería incorporar fuertemente capacitaciones a las personas que ya están en materia de tecnologías de la información, contratar más ingenieros informáticos y eso irlo definiendo en un calendario de tiempo, ¿cierto? Gente que pueda aportar al proceso de la transformación digital del registro civil. Y en función de eso yo me ordeno, establezco cuándo voy a traer gente, qué conocimientos son los que necesito, cuánta gente la hay que contratar, cuánta gente hay que capacitar, cuánta gente vamos a tener que reconvertir, etc. O sea, hay un montón de tareas que en función de una estrategia van apareciendo. Si no tengo la estrategia, muchas de estas cosas o este diagrama que está ahí desaparece. Si no hay estrategia, no sé qué voy a necesitar, y si no sé qué voy a necesitar, ya dejo de ejecutar todas aquellas
labores que se derivan de ese pronóstico de necesidades. La planificación estratégica alimenta la planificación de gestión de personas, y en base a esa planificación de gestión de personas, uno establece el pronóstico de necesidades que va a tener la organización. De ahí va funcionando más o menos ese diagrama, ¿cierto? Una vez que yo tengo ese pronóstico de necesidades, yo tengo que realizar si lo que necesito lo tengo o no lo tengo, básicamente eso. Si yo lo tengo, voy a tener un pronóstico de disponibilidad, ¿cierto? Donde la demanda puede ser igual a la oferta, donde puedo encontrar que tengo acceso a trabajadores o donde puedo también tener escasez de trabajadores. O sea, puede que fruto de esta mayor tecnología que yo deseo incorporar a la organización, me sobre gente o me falte gente, o me sobra en alguna área y me falte en otra. Bueno, y ahí está un poco lo que se puede decir, ¿cierto? Si yo tengo una demanda que iguala a la oferta, no se requiere acción. Si tengo un exceso de trabajadores, uno puede tomar la decisión de reconvertir, reducir hora a hombre, y en el último caso, despedir o desvincular a algunas personas. Y si tengo escasez, que es lo que viene a continuación, nosotros deberíamos iniciar un proceso de reclutamiento y selección. ¿Ya? Así funciona la planificación de recursos humanos. Digo que lo más importante de esto es que se deriva de la planificación estratégica. Acuérdense que cuando nosotros abrimos este curso, dijimos que las unidades o los departamentos o el nombre que ustedes le quieran dar de recursos humanos, de gestión de personas, son socios estratégicos de la organización. Y son socios estratégicos porque ayudan a que la organización pueda alcanzar su objetivo estratégico. Si eso no está, nos quedamos con una pata, por decirlo como en buen chilenismo, con una pata bien coja de la mesa, ¿cierto? Porque si la organización no sabe dónde va, difícilmente nosotros podemos realizar algún tipo de planificación. Y lamentablemente lo que uno suele observar en los servicios públicos es que, salvo honrosas excepciones como el registro civil, como el servicio de puesto interno, uno podría observar que hay varias instituciones que no han avanzado mucho en el último tiempo y que habría que ver si es que dentro de su planificación tienen algo a lo que quieren llegar o no. Eso sería por hoy, porque si ya entro a la otra parte de la materia me voy a extender más del tiempo que tenemos, así que dejo abierto si tienen alguna pregunta o algún comentario o cualquier cosa que ustedes quisieran señalar. ¿No? No, profe. Ya, entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles 12. Acuérdense que les paso de nuevo el aviso comercial, dividido en dos, primera parte clase, la segunda con invitados. Que tengan una buena semana. Durante el fin de semana les subo la presentación, la grabación y el material para el control. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.